Buenas noches. Vamos a hacer la grabación del tema que quedó pendiente debido a los problemas de señal. Entonces, voy a compartirles el tema como habíamos quedado. La entrevista laboral. Ya habíamos visto que era una entrevista, entonces vamos a ver la entrevista laboral como tal. Bueno, perdón. La entrevista laboral es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar. Entre el entrevistador y el entrevistado existe una correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca entre ambos consiste en posturas, en gestos y en otros modos de comunicación. Lo que explicábamos, es decir, hay que estar muy atentos a las posturas, a las gesticulaciones y la manera como comunica o como quiere comunicar el mensaje. En este caso, el entrevistador debe estar muy atento hacia las respuestas del entrevistado. Es importante cómo se formulan las preguntas. Es común que el entrevistador induzca al entrevistado según las expectativas que puso en él o el precepto que se formuló, ya sea por referencia o por haber leído sus antecedentes. Es decir, el entrevistador debe inducir al entrevistado y no que suceda como muchas de las veces que el entrevistador se vuelve entrevistado porque es más astuto o más sagaz el entrevistado que el entrevistador. La entrevista tiene que ser natural para obtener resultados más exactos. Tampoco es conveniente personalizar de forma tal que el interlocutor pueda considerarse acusado o pueda sentirse acusado, juzgado o imputado de algo. El entrevistado debe sentirse libre para explayarse, es decir, debe ser un ambiente totalmente de confianza al entrevistado para que éste no tenga ningún condicionamiento y por ende entonces responda aquellos cuestionamientos que se le hacen en base al perfil que la empresa está solicitando. Por ello es importante esto. También debe tratar de formular las preguntas de manera que puedan comprenderse fácilmente, es decir, sin utilizar tanto tecnicismo o términos que el entrevistado no entienda. E inclusive es conveniente que si el entrevistado no entiende el término, pues se le explique. Debe efectuar una sola pregunta por vez, es decir, no lo va a llenar de preguntas. Viene una pregunta, viene una respuesta, o a una pregunta viene una respuesta como tal, para que vaya fluyendo de manera más natural y se logre el objetivo. También debe evitar que las preguntas condicionen las respuestas. Eh, por ejemplo, ¿usted pensaba que este trabajo es lo idóneo o por el contrario es un trabajo que está fuera de su alcance? O pues lógico, lo va a condicionar porque ya desde el momento en que le dice que está fuera de su alcance, significa que la persona no tiene la preparación o no tiene el perfil para el puesto determinado. Por eso es conveniente evitar ese tipo de preguntas. Siguiente, no formular preguntas directas hasta que se tenga la convicción de que la persona entrevistada está dispuesta a facilitar con exactitud la información deseada. Es decir, no vamos a formular preguntas que sean un sí o no. Primero
que el mismo entrevistado se sienta en confianza para que vaya fluyendo la respuesta de manera natural y que no, formule respuestas que el entrevistado quiere escuchar, sino por el contrario, que sea la respuesta correcta, desde la experiencia o sensación del entrevistado. Tampoco se deben formular inicialmente preguntas que no induzcan a eludir respuestas ni adoptar una actitud negativa. No se le va a decir a un entrevistado, ¿a qué vino? Lógico, vengo a una entrevista. Entonces es una pregunta, eh, pues, incómoda hasta cierto punto. Más bien, la inducción debe ser, en este caso, diferente. Hay distintos tipos de preguntas para la entrevista o en la entrevista. Hablemos de las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se pueden contestar con una sola palabra, por lo general sí o no. De la respuesta suele derivar otra pregunta. Y esto, bueno, pues a veces ayuda, pero hay que ver también la disposición que tenga el entrevistado, porque hay entrevistados que simplemente desean limitarse a sí o no. ¿Ha tenido otros trabajos anteriores? Sí. Eh, ¿Le parece que desarrolló muy bien su trabajo en esa empresa, en ese negocio? Sí. Es decir, no hay ni una pregunta, bueno, ¿por qué piensas tú así? Sino simplemente, bueno, pues él dice que sí y basta con eso. Ese sería un poco el riesgo de esta pregunta cerrada. Pero también hay preguntas de sondeo. Las preguntas de sondeo generalmente son sencillas y cortas, tales ¿por qué? Oiga, disculpe, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué sucedió después? ¿Qué motivó su decisión? Etcétera. Es decir, son preguntas que a la vez me pueden dar mucha información y sobre todo me pueden a mí asegurar que la respuesta que me está dando es la respuesta correcta. Es lo importante de estas preguntas de sondeo. Pero también están las preguntas hipotéticas, que aquí fue donde tuvieron la duda por ahí. Entonces, se presenta al entrevistado una situación hipotética. En caso, por ejemplo, que se relacione con el puesto o la empresa para que lo resuelva. Fíjese que un trabajador se lesionó la mano, pero pues resulta que no reportó esa incapacidad porque el accidente lo sufrió en su casa. Va al seguro y resulta que entrega la incapacidad hasta que ya terminó. Entonces la empresa pues no le quiere pagar. En este caso, bueno, no estamos hablando de una entrevista, estamos hablando de un caso. Eh, Se le preguntaría, a ver, si usted tiene un trabajador de esta manera, ¿usted qué haría? O se presentó una dificultad en la empresa, ¿usted qué haría? Es decir, a mí me interesa el puesto de curtir. Sería muy probable que me hicieran una pregunta sobre el mismo tema. Eh, Fíjese que sucedió esto, que le pusieron más químicos al tambor y entonces pues la piel se estaba dañando. ¿Usted qué hubiera hecho en ese caso? ¿O usted qué hubiera hecho? ¿O qué haría usted si usted fuera el jefe? Entonces, este tipo de preguntas hipotéticas, pues, ofrecen esta diversidad de preguntar cómo lo manejaría usted, anteponiéndole o poniéndole algún caso, cómo resolvería usted este problema, en caso de que haya sucedido esto, ¿usted qué haría?
Bueno, estas son algunas de las preguntas que de alguna manera son peligrosas porque puede ser que la respuesta sea muy corta y ya no dé margen a una pregunta más. Por lo tanto, pues no son muy recomendables estas preguntas hipotéticas. También se encuentran preguntas malintencionadas, es decir, ya lleva lo malo o la malevol- malevicencia de parte del entrevistador. Obligan al entrevistado a escoger entre dos opciones deseables. No son útiles, tampoco son aconsejables. Em, por ejemplo, hacerle una pregunta de la pregunta y hacerle una pregunta de la pregunta de la pregunta, pues es un tanto malintencionado, porque si ya dio una respuesta objetiva, pues sería una respuesta pues que no se podría responder jamás. Si es por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, pues entonces ahí más bien fastidiaría al entrevistado. Luego también vienen preguntas provocadoras. Eh, ellas son eh, defensores o son defensoras y sostienen que son muy útiles para evaluar la reacción del candidato. Se las formularé oportunamente de modo que además interviene el factor sorpresa. Por ejemplo, preguntas provocadoras. Hablar de ya no tanto de la parte laboral, sino de las actividades que yo desarrollo fuera de la empresa. Si hablamos de un gerente, bueno, pues que es un deportista y si habla de deportes, es muy probable que si el entrevistado conoce, bueno, pues aquello se vuelva más que entrevista, pues se vuelva una charla futbolera. Entonces también es conveniente tener límites como entrevistadores. Vienen preguntas también que sugieran respuestas esperadas. Es decir, el entrevistado pues busca la manera de cómo ir sondeando de tal manera que la respuesta que dé el entrevistado sea una respuesta adecuada a los fines que persigue el entrevistador. Aquello donde es claro que se espera que el entrevistado responda, por ejemplo, usted propone terminar su carrera, ¿verdad? Es decir, le pregunto, pero a la vez le afirmo y lo presiono para que me responda de una manera que yo espero. También están preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que inducen al entrevistado a explayarse sobre el tema y permiten obtener mucha información y evaluar otros aspectos de su desempeño, modalidad de expresión y relación, utilización del lenguaje, capacidad de síntesis, eh, ¿sí? Capacidad de síntesis, lógica de la exposición, expresión corporal, etcétera. Que generalmente estos entrevistados, pues a veces tan astutos que hacen que un entrevistador termine contratándolos simplemente por su facilidad de palabra. Entonces, cuidado también con esto. Luego tenemos la entrevista focalizada. La entrevista focalizada se trata de una entrevista encaminada a determinar las características personales, físicas, profesionales y conductuales de los candidatos. Es decir, va focalizado, va en puntos muy estratégicos. Yo quiero saber qué capacidad de disposición tiene la persona para contar en un caso extraordinario. Entonces yo focalizo, es decir, dirijo, induzco hacia dónde quiero llevar al entrevistado. También la entrevista debe tener ciertos objetivos y los objetivos me ayudan para recabar información inicial sobre el postulante. Me sirven también para explorar en alguna medida su trayectoria
o su trayectoria profesional y personal, así como sus competencias conductuales específicas para el puesto. También me ayuda a explorar el área motivacional del candidato y su posible ajuste socioafectivo al equipo de trabajo en el que se espera su incorporación. Otro de los objetivos es también aportar información sobre el puesto para el que se lo seleccione, de modo que el candidato evalúe en profundidad su interés en él. Y por último, otro de los objetivos es motivar y alentar al candidato para que continúe en el proceso de selección hasta el final. Estos serían algunos de los objetivos que se persiguen en la entrevista laboral. La pregunta sería, ¿cómo entrevistar a candidatos que tienen problemas? Por ejemplo, los nerviosos. Intenté detectar desde el primer momento si el candidato está nervioso. Es importante hacerlo para ser un poco más concreto en lo que yo necesito que me responda. Si es así, extiende la primera parte de la reunión e inicia el diálogo específico con algunas preguntas sobre su colegio, sobre sus épocas de estudiante en la universidad, etcétera. Es decir, sobre algún tema que se relacione con el objetivo central de la entrevista, pero que usted suponga que lo tranquilizará. Es decir, lo que le llamamos rompehielo. Se rompe el hielo, se rompe la tensión cuando yo comienzo a abordar temas diferentes a los que son propiamente de la entrevista. Este es un problema difícil. Hay personas que responden a lo que se les pregunta y se explayan sobre temas carentes totalmente de interés. La interrupción es la forma de retomar el control de manera perdón, la interrupción es la forma de retomar el control de la entrevista. Ese es propiamente el objetivo, no tanto es estar interrumpiendo. Por ejemplo, para los agresivos, es necesario que una vez que la persona no quería brindar información sobre su actual empleo, de alguna manera se recurra a alguna otra pregunta un poco para envolverlo o involucrarlo y entonces que me dé la información que yo necesito. También están las personas los muy emotivos. En este caso, la entrevista a una persona al borde del llanto es también difícil. Es decir, si está a punto del llanto, pues definitivamente más bien tranquilizarla. No se compadezca, y no actúe usted bajo emociones. Sea amable, ofrezca un vaso con agua o evítela a esperar fuera de la oficina unos minutos hasta que recobre su serenidad. Estas son las dos maneras como se pudiera abordar a una persona que es muy emotiva y que por ende la respuesta puede ser eh, hasta personal en el sentido de que la incomode. Pero también están los dominantes. Los dominantes son todos los que conocemos o, o todos los que conocemos casos de personas que se sienten o comienzan con una frase como, bueno, en realidad yo siempre estoy de ese lado del escritorio, por lo tanto ya sé lo que usted quiere saber. O otros más osados aún se desvían de la conversación. Es decir, el entrevistado dominante siempre va a querer llevar la entrevista y va a querer sacar información del entrevistador. En este caso, el entrevistador simplemente debe limitarse a preguntar y el entrevistado a contestar aquello que se necesita para ver si tiene el perfil. Y ya por último, ¿qué debe evitar durante la entrevista? Primero,
La entrevis el entrevistador no va a hablar de sí mismo. Tampoco, pues, es abordar mucho el hablar de sí mismo del entrevistado. Tiene que haber un equilibrio, es decir, yo pregunto y usted responde lo que yo necesito saber. Cuando esto se tensiona, bueno, pues, debo tener la habilidad para sacarlo de esa tensión y darle la confianza suficiente para que se desarrolle, y entonces me dé las respuestas que yo espero. También, debe evitar, demostrar su superioridad en situación, es decir, no porque soy el entrevistado o sé más que tú, simplemente, bueno, pues son papeles que tenemos que desempeñar y debemos llevar a cabo. Tampoco demostrar acuerdo o desacuerdo con lo que el entrevistado diga. ¿Está de acuerdo? No, si no estoy de acuerdo, pues no, no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, bueno, pues estoy de acuerdo y ya. Tampoco se debe comparar durante la entrevista al candidato con otros entrevistados o con el actual ocupante de la posición que se quiere cubrir. Es decir, no vamos a comparar a las personas. No, pues fíjese que el otro candidato, pues tenía esto y esto y servía en esto y en esto. El entrevistado dirá, bueno, si tenía estas características, ¿dónde está? ¿Por qué lo corrieron o por qué se ausentó? Tampoco se debe interrumpir al candidato sin razón. Permítame, voy a contestar el teléfono, voy a abrir la puerta, etcétera. Es conveniente que todo esto se evite para que tenga mejor efecto la entrevista. Mm, Tampoco se debe usar terminología que no puede entenderse, esto ya lo dijimos al principio. Y también debe evitarse hablar de cosas irrelevantes. Bueno, pues esto es lo que tenemos de lo que es la entrevista laboral. Les agradezco profundamente su atención y sobre todo su comprensión ante la situación de los problemas de señal. Gracias.